Soy Beto y en este video te voy a enseñar a programar un programador Reinbir SPM3. Como el video va a estar dividido en capítulos, vas a poder ir a la parte que te interese, al capítulo que te interese, o lo vas a poder repetir las veces que quieras. Te voy a enseñar utilizando como ejemplo un plan de riego que hice en otro video y te invito a que vayas y veas también ese video. Tanto el enlace del plan de riego como los capítulos del video lo vas a tener acá abajo en la descripción. Ahora vamos con el video. Sistema de riego prendido y sistema de riego apagado. Cuando el dial está en auto, el sistema de riego está prendido y va a funcionar todo lo que hemos programado. Si vemos como en este caso que marca el programa B, no significa que va a regar solo el programa B, sino que va a regar todos los programas que están programados. Programamos la fecha. Nos vamos con el dial a donde está el almanaque y después vemos que destella el día. Con el más y el menos seleccionamos el día. Después nos vamos con la flecha a la derecha a mes. Con el más y el menos seleccionamos el mes. Después con la flecha a la derecha nos vamos a año y con el más y el menos seleccionamos el año. Después nos vamos a la derecha y va a destellar la hora. Con el más y el menos seleccionamos la hora. Otra vez la flecha a la derecha y seleccionamos los minutos. Una vez más con la flecha a la derecha vamos a 24 horas o 12 horas. A mí me gusta 24 horas. Programar un plan de riego como un profesional. Este es un plan de riego. Este plan de riego lo van a poder ver en otro video donde hicimos este plan de riego para que tengan una idea de cómo se tiene que programar bien un jardín usando todos los programas A, B, C o D si es necesario. Ahora vamos a programar de acuerdo a este plan de riego. Vamos a programar el programa A, B, C y D. Vamos a programar las horas de arranque, que normalmente es un reloj despertador. Vamos a programar los minutos en cada programa, en el programa A, en el programa B, en el programa C, en el programa D. Y vamos a programar los días de riego, acá en el programa A y en el programa B, días de la semana. En el programa C vamos a programar intervalos y en el programa D vamos a programar día impar. Programamos el programa A y nos vamos con la hora de arranque. Giramos el dial a donde está el reloj despertador. En este caso nosotros queremos 2 horas de arranque, según el ejemplo del plan de riego, una a las 7:30, y el segundo arranque del programa A queremos a las 20. Si nos vamos con el menos, llegaremos antes. En este programador la hora de arranque va de 15 en 15 minutos. Entonces tenemos 2 horas de arranque para este programa, uno a las 7:30 y otro a las 20 horas. Los otros arranques tienen que estar apagados. Siempre el arranque es para todo el programa. Por eso, en este caso, el programa A, el primer arranque, 7:30, el segundo arranque a las 20 horas. Fíjense en el plan de riego. Seguimos con el programa A y vamos a los minutos. En este caso solo queremos minutos en la estación número 1, que son las planteras. Por defecto ya vienen programados minutos en el programa A, por eso acá vamos a poner 8 minutos y las otras zonas vamos a borrar los minutos porque tienen que estar en 0. Si al llegar a 0 seguimos apretando el menos, nos va a aparecer 6 horas. Esto es un error muy común que hace y piensan que es 6 minutos, son 6 horas. Siempre hay que fijarse arriba, muestra HHMM, hora, minuto. Por eso acá vamos a plus y ahí quedamos con la segunda estación 0 hora, la tercera estación 0 minuto sería. 4 dejamos en 0 minutos. Y 5, 6, todas las otras en 0 minutos. El 11 y 12 nos dice Not Mode porque no tenemos módulo en esa estación.
Los módulos que tenemos van solo a la estación número 10. Ahora ya programamos los minutos. El programa A, la estación número 1, 8 minutos. Y las otras todo en 0. Vamos a los días de riego. En el programa A nosotros queremos que riegue todos los días. Para programar los días de riego vamos a donde está el almanaque. Y ahí vemos que destella el número 1. Y que está on, quiere decir que va a funcionar. El número 1 es lunes. Nosotros queremos que todos los días estén on, porque queremos que riegue todos los días. Cuando se pasan a cíclicos, tienen que volver siempre a calendario, que es cuando ven que destella los números de la semana. Si nosotros un día de la semana no queremos que riegue, por ejemplo, no queremos que riegue el martes, podemos sacar off, entonces el martes no va a regar. Si queremos que, por ejemplo, nos riegue el jueves, o el viernes en este caso, el jueves dijimos, no queremos que riegue el jueves, me trampea. Siempre el que destella ponemos el menos, el otro el más, el otro el más, y así lo programamos. Por ejemplo, ahí riega lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero nosotros queremos que riegue todos los días, entonces volvemos acá con el dial, mejor nos vamos hasta el 2, apretamos más, 3, apretamos más, y ahí tenemos todos los días de riego del programa A. Pasamos ahora al programa B y vamos a poner la hora de arranque. Con este botón Program Select podemos cambiar el programa. Y tenemos una hora de arranque que es a las 5. Las otras horas de arranque tienen que quedar todas en 0. Porque queremos solo un arranque en el programa B. En este caso, el programa B va a arrancar con la zona 2, que es de césped, a las 5 de la mañana. Después van a seguir funcionando las próximas estaciones. Vamos a programar ahora los minutos en el programa B. En el programa B, como vemos en el plan de riego, la zona 1 va a estar en 0 porque ya la hemos programado en el programa A y nosotros no queremos que riegue en el programa B. Entonces nos vamos a la segunda zona, que es el césped con regadores 570, y en este queremos que riegue 15 minutos. Pasamos a la estación número 3. Esta queremos que riegue 35 minutos porque son regadores Toro 300. La estación número 3 queremos que riegue 35 minutos. La estación número 4, siempre en el programa B, queremos que riegue 60 minutos porque son los cercos vivos que necesita más tiempo para cubrir los 10 litros de agua. En este caso dijimos que 2 mangueras de goteo necesitan 50 minutos para en 1 metro de largo regar 10 litros de agua. Por eso le ponemos 1 hora. Pasamos a la zona 5, que es el arbusto perenne. Estos son regadores 570 y queremos regar 15 minutos. Y las otras zonas tienen que estar todo en 0. Seguimos con el programa B y vamos a los días de riego. En este caso nosotros queremos que riegue los lunes y los viernes. Acá justo tenemos viernes ahora. Podemos apretar on, sábado off, domingo off. Lunes queremos que riegue, martes no queremos que riegue, miércoles no queremos que riegue, jueves no queremos que riegue, viernes queremos que riegue. Entonces, acá está regando los lunes y los viernes. Si nosotros queremos regar otro día de la semana, por ejemplo el miércoles, nos vamos al miércoles cuando destella, apretamos el más y ahí vemos que también va a regar el miércoles. Fíjense, ahí vemos que riega los lunes, los miércoles y los viernes. Si nosotros nos vamos con el dial para este lado, llegamos a cíclico. Entonces lo que tenemos que hacer es volver otra vez a calendario. Nosotros en este caso queremos programar calendario. Entonces ahora hemos programado
el programa B. Seguimos con el programa C. Entonces con este selector cambiamos al C y nos vamos a la hora de arranque. La hora de arranque en el programa C, según lo que tenemos en el plan de riego, es a las 7:15. Ahora nos vamos a los minutos de la zona. En este caso es minuto de la zona porque es solo una zona, es la zona 6. Y en este caso queremos 30 minutos porque es el huerto. Entonces las zonas 6, 30 minutos en el programa C. Y las otras zonas tienen que estar todo en 0. Solo la zona 6 en el programa C. Vamos a los días de riego. En este caso nosotros queremos interval. Entonces vamos con el dial donde está el almanaque y anulamos los días de la semana y apretamos aquí y nos vamos a cíclico. Cuando vemos cíclico nos muestra el día que va a arrancar. Si nosotros queremos que, por ejemplo, hoy es el 10, si nosotros queremos que arranque el 11, como vamos a regar cada 2 días, le ponemos el 11. Entonces quiere decir que mañana va a arrancar. Después apretamos y acá podemos poner los días intervalos que queremos. En este caso, nosotros queremos que el programa C riegue cada 2 días. Así que está bien. Si nosotros queremos que riegue cada día, tenemos que irnos a calendario y poner que riegue cada día. Pasamos al programa D, que son las planteras bajo techo. Vamos a programar la hora de arranque. Seleccionamos D con el selector de programas. Y en ese caso tenemos solo una hora de arranque también, que es a las 8. Y las otras horas de arranque, como siempre, tienen que estar en 0. Pasamos ahora a los minutos que queremos programar. En este caso tenemos en el programa D la plantera bajo techo y va a ser la zona número 8. 8 minutos programamos con el más acá y el menos volvemos. Entonces, programa D, zona 8, plantera bajo techo, 8 minutos. Seleccionamos los días de riego del programa D. Nos vamos con el dial donde está el almanaque. En ese caso nosotros queremos días impar. Presionamos estos 2 botones y ahí ya tenemos el programa D, días impar. Si nosotros queremos día par, volvemos a presionar los 2 botones. Nos da días pares. Día calendario, cíclico y día impares. Entonces ahora hemos programado los días impares en el programa D. Nosotros en el programa D queremos que riegue sin sensor. Entonces nos vamos con el selector acá donde está la nubecita con las gotas. Queremos desactivar la zona 7 que está en el programa D, que está bajo techo, que queremos que riegue siempre por más que llueva. Entonces apretamos estos 2 botones y ahí nos va a aparecer el ventil número 1, la zona número 1, y nosotros queremos anular la zona número 7. Entonces con el más anulamos, o el menos es lo mismo, anulamos la zona número 7. Esto quiere decir que cuando llueve, la zona número 7 va a regar igual, o sea, no va a cortar el sensor. Y las otras zonas, cuando llueve, va a cortar sí el sensor. Bueno, riego manual. Este es bien simple en este programador, el riego manual. Si nosotros vamos con el dial donde está la manito, primero nos aparece ALT. Este es como Valve Test en otros programadores, o sea, test de válvulas o de zonas. Cuando tenemos así, podemos bajar a 1 minuto,
o hasta 10 minutos para hacer un test de toda la zona. Si nosotros ponemos 1 minuto, por ejemplo, apretamos acá, apretamos y dejamos apretado este botón, va a empezar a funcionar. Ven, ahí se ve que está regando la zona 1. Si nosotros queremos pasar a la zona 2, apretamos una vez y soltamos, va a la zona 2 y así podemos saltear la zona. Y ven, cuando termine la zona 3, los minutos, va a pasar automático a la zona 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8 y va a volver a AL. ¿Por qué? Porque las otras zonas no están programadas. O sea, solo podemos hacer funcionar la zona que tiene minutos. Quiere decir que si nosotros una zona una vez sacamos todos los minutos, no lo vamos a poder hacer funcionar manual en AL. Cuando hacemos valve test, no podemos regar la estación que no tenemos minutos programados. Si nosotros queremos regar una estación y que no tiene minutos programados, por ejemplo, la estación número 9, entonces tenemos que darle minutos acá la cantidad que queremos y vamos con el dial en automático y podemos regar la estación número 9 que no tenía minutos programados. Ahora, si queremos regar solo una estación, nos vamos con el dial a manual. Si queremos regar, por ejemplo, la estación número 3, nos vamos a la estación número 3 y acá vemos que tenemos ya 35 minutos. Si nosotros presionamos acá, va a regar los 35 minutos. Pero también lo que podemos hacer es mermar los minutos que queremos o aumentarlos con el más y el menos. Y ahí nos vamos a automático. Esto es importante, que podemos con el más y el menos aumentar o mermar antes de hacer funcionar manual la estación. Para suspender, apagamos otra vez. Para regar manual 2 estaciones. En este caso vamos a regar la estación número 2 y la estación número 3, por ejemplo, que es césped. Entonces vamos con el dial a la mano, salimos de AL, vamos a estación, buscamos la estación número 2 y la activamos, apretando este botón hacia la derecha. Esperemos que se active, vamos a auto y después volvemos otra vez a donde está la mano, buscamos la estación número 3, volvemos a tener presionado aquí hasta que dejamos el dial hasta que empiece a funcionar y vamos a automático. Acá vemos que está funcionando la estación número 2. Cuando termine la estación número 2 va a pasar a la estación número 3. Ven, ahora va a pasar a la estación número 3. Aquí le forzamos para que pase a la estación número 3. Cuando va a terminar la estación número 3, el riego va a seguir en forma automática como está programado. Si nosotros queremos suspenderlo, volvemos con el dial a off y se va a apagar el riego hasta que deja de destellar. Lo ponemos otra vez en auto, va a regar automático de lo que está programado. Otra forma de regar manual por estación, que es más simple, nos vamos con el dial a donde está la mano, buscamos la estación que queremos. Por ejemplo, ahora vamos a querer regar la estación número 1. Entonces activamos la estación, vamos con el dial automático y se activa la estación número 1. Después, por ejemplo, queremos activar la estación número 3, nos vamos acá hasta la 3 y volvemos a automático y se va a activar también la estación número 3. Pero va primero a regar la estación número 1 y después va a regar la estación número 3. ¿Ven? Acá le pasamos a la número 3. Va a regar después la estación número 3. Cuando termina de regar la estación número 3, él se va a apagar y va a quedar otra vez en automático, y automático significa que va a regar los días que hemos programado. Para suspender nos vamos a off, entonces hasta que deja de destellar acá, y después volvemos a automático y vemos que no está regando nada. Manual programa, por ejemplo, si nosotros queremos que riegue el programa B, buscamos con el selector de programa, buscamos el B, ¿no? Y presionamos aquí. Va a regar el programa B y cuando termina de regar este programa B,
Va a volver automático así como lo habíamos programado. Si queremos suspender el riego, tanto manual, estación o programa manual, podemos irnos al off, esperar unos segundos hasta que se aparece la gotita acá, entonces se va a apagar el programador. Y después lo volvemos automático y va a seguir regando automático lo que tenemos programado. Otra función importante es el ajuste en porcentaje. Vamos con el dial a porcentaje. Vemos que acá nos marca el 100%. Siempre los minutos, todo nos conviene programar al 100%. Y acá con el más le podemos dar más porcentaje hasta 200. Quiere decir que si nosotros programamos 10 minutos una zona, va a regar 20 minutos. O sea, por ejemplo, si ahora dejamos en 200% la zona número 1 que riega, que está programado 8 minutos, va a regar 16 minutos. Va a regar 16 minutos. Si nosotros ahora vamos con el dial automático, vemos que acá se ve un signo de porcentaje. Esto significa que en algún lugar hemos programado el porcentaje. Por eso acá vamos a volver a 100% y vemos que ese signo de porcentaje va a salir. 100%, ven, va a salir. Nosotros también podemos bajar el porcentaje si no queremos que riegue tanto para ahorrar agua y si no es necesaria tanta cantidad de riego. Es una función muy importante. Siempre que cambiamos el porcentaje de 100, va a aparecer este signo en el programador. Ahora, si nosotros queremos solo un programa, también podemos. Acá están todos los programas, toda la zona. Nos vamos a A, por ejemplo, y ahí podemos bajar o subir el porcentaje en el programa A. Podemos subir y bajar el porcentaje en el programa B, en el C o en el D, en el programa que nosotros necesitamos. Esto fue porcentaje, total o por programa. Ven, como no tenemos activado ni un porcentaje, más ni menos de 100, no aparece el signo de porcentaje acá. Entonces nos vamos con el selector acá donde está la nubecita con las gotas. Ahí dice Sense On. Acá también podemos anular el sensor si queremos que el sensor no funcione. Así quiere decir que cuando va a llover no va a cortar el sistema de riego. Es como un bypass del sensor. Pero normalmente nosotros queremos que cuando llueva el sensor se corte. Por eso lo vamos a activar acá el sensor. Nosotros tenemos activado el sensor. Cuando nosotros hemos activado el sensor on, ¿no? En este caso tenemos activado el sensor y tenemos desactivado la zona 7, ¿se acuerdan? Como el sensor está conectado y no ha llovido, va a aparecer siempre así en el monitor. Ahora ha llovido, entonces está marcando una nube con gotas. Quiere decir que en este momento el sensor está cortado. Van a regar toda la zona, menos la zona 7, que es plantera bajo techo, que está desactivado el sensor. Configurar retraso entre estaciones por programa. Esto se puede hacer de 1 segundo hasta 9 horas. Bueno, 9 horas es un poco, creo que no es necesario. Esto garantiza que la válvula se cierre completamente antes que abra la otra. Si tenemos el equipo conectado a una bomba, puede ser que necesitamos esta función porque tiene que haber un tiempo de espera hasta que la válvula cierra y abra la próxima válvula. Porque si abre la segunda válvula antes de cerrar la anterior, puede ser que la presión de la bomba baje mucho y en algunos casos también por seguridad puede ser que se apague. Por esto esta función a veces cuando tenemos conectado en bomba es muy importante. Bueno, para ello vamos a Off, apretamos estos dos botones. Va a venir Delay y acá podemos elegir el programa. Normalmente están todos los programas conectados a través de la bomba. Acá podemos poner segundo. Cuando pasamos del 60 segundos va a activar minutos. ¿Ven? Aquí podemos activar minutos. Si queremos otra vez apagar, vamos a 0. Si tenemos activado no lo vemos acá. Y esto puede pasar que una vez nosotros activemos algún programa manual y vemos que se apaga entre una estación y otra. Si esto no queremos, entonces tenemos que controlar acá, apretar estos dos botones y ver si tenemos segundo acá en Delay y anular todos los segundos.
En el caso de que no necesitemos, tenemos que ver que todos los programas estén en cero. En el caso que necesitemos, entonces lo activamos. Esto fue configurar retraso entre estaciones. Días de retraso. Ponemos el día en la posición auto y nos vamos con el más. Nos va a aparecer el día y acá podemos elegir hasta 14 días de retraso. Si queremos volver con el menos, si le dejamos así, por ejemplo, va a tener 10 días de retraso. Entonces, si lo apagamos, lo volvemos a prender, ven que va a tener 10 días de retraso. Esto significa que cuando pasan 10 días, el programador va a funcionar otra vez automático. Ahora le volvemos, para volverlo otra vez a cero, nos vamos con el menos y acá no tenemos ni un día de retraso. Con el más, ponemos los días de retraso que queremos. Así queda 3 días, no va a regar y después 3 días va a regar en este caso. Volvemos a menos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te haya servido. Lo que necesites, por favor, deja los comentarios en la descripción. Te pido que te suscribas al canal, que le hagas clic a la campanita, así te llegan las notificaciones cuando bajo un video. Y desde ya, muchas gracias y te veo en la próxima.